Si te aparece el mensaje de Your GPU is not compatible o no te deja seleccionar los drivers, quiere decir que tu teléfono no es compatible con el uso de drivers, no hay manera de arreglarlo, no hay nada que hacer para que sea compatible. Esto no quiere decir que Skyline no te vaya a funcionar, no quiere decir que no te funcione, con un juego que ahorita requiere un driver no te vaya a abrir algún día en un futuro. Solo quiere decir que tu teléfono no puede aprovechar del uso de drivers para poder sortear estos errores que tiene el emulador o que no abre, se congela y cosas así. Pero conforme se vaya actualizando el emulador no va a ser necesario el uso de drivers. Pero si te dice que your GPU is not compatible o no te deja marcar, no te deja seleccionar drivers, no es compatible tu teléfono, no hay nada que hacer. Ahora, que si quieres saber por qué no funcionan esos drivers, es muy sencillo, porque no fueron hechos para ese teléfono. Cada driver se hace pensando en que funcione, en que haga funcionar una GPU en concreto. Primero que nada tienes que cumplir los requisitos. Para saber si cumples con los requisitos son los siguientes. Los requisitos son tener un procesador Snapdragon con una GPU Adreno serie 600 y algunos drivers inclusive ya son para la serie 700, es decir, ya para los Snapdragon 8 Gen 1 y todo ese show. Es decir, en su mayoría, desde los Snapdragon 845 hasta el 8 Gen 2 es lo recomendado para usar en Skyline. Normalmente se recomienda esos procesadores para emular Skyline, pero si no es así, aún así te pueden funcionar muchos de los juegos, solo que no vas a poder aprovechar de los drivers. Puede que haya un procesador que no esté entre la serie 800 que también le funcione. Hay varios de la serie 700 que tienen una Adreno 642, como por ejemplo, que son revisiones de la 640. Entonces esos todavía cumplen los requisitos. Pero los requisitos son tener un procesador Snapdragon con una GPU Adreno de la serie 600 y algunos para la serie 700. Si no cumples con esos requisitos, no es compatible y no va a funcionar. Para revisar si cumples con los requisitos es muy sencillo. Puedes instalar una aplicación que está en la Play Store que se llama CPU-Z. Eso te dará información de todo tu teléfono, de qué resolución de pantalla y un montón de cosas. Tienes que buscar el apartado donde viene el procesador, en la parte donde dice GPU, y ahí tiene que decir Adreno. Si es de la serie 600 en adelante está bien. O sea que un 640 o un Snapdragon Adreno serie 710 funciona. Los drivers están en el servidor de Skyline. En su mayoría vienen acompañados de una descripción breve en la que hablan de para qué procesador fue hecho ese driver y con qué GPU es compatible. Porque hay unos que nada más son compatibles con el 8 Gen 1, el 8 Gen 2, con la serie 700 de Adreno, y no son compatibles con los procesadores más abajo. Entonces tienen que revisar la compatibilidad. Pero sí, entiéndalo, si te dice que no te deja seleccionar drivers, no es compatible ni lo va a hacer. Pero como ya dije, en un futuro no van a ser necesarios los drivers. Eso no quiere decir que el emulador no vaya a funcionar. En un futuro simplemente le falta más desarrollo. No vas a poder aprovechar esas ventajas. Así que pues nada, cuídate, nos vemos, chao. Dale like si te sirvió este video. Chao.